En este segundo video del core básico de Introducción a la Docencia y la Comunicación, vamos a lograr, o esperamos que logremos estos resultados de aprendizaje esperados, que son crear una carta de presentación para el editor de la revista, presentando nuestro artículo y comprender cómo se eligen los coautores en la escritura del artículo. Básicamente, una cover letter siempre debe presentarse cuando uno quiere presentar el artículo a una revista para su publicación. Lo que pasa es que algunas revistas tienen sus propios criterios para escribirla. Lo que vamos a ver aquí es en términos generales qué consejos, qué sugerencias podemos aplicar para poder crear esta carta de presentación del artículo científico cuando presentamos nuestro artículo a una revista indexada internacional. Básicamente lo que hace una carta de presentación es defender las fortalezas del aporte científico que hace nuestro artículo y básicamente es una herramienta que intenta persuadir al editor de cuál es el alcance y la importancia de nuestra contribución con esa investigación. Algunos autores mencionan, por ejemplo, que una carta de presentación puede marcar la diferencia entre que el editor envíe nuestro artículo a revisión por pares a que lo rechace sin contemplaciones. Por esta razón es muy importante tener una carta de presentación que cumpla, digamos, con los requisitos mínimos para que el editor pueda entender por qué es importante ese artículo que nosotros le estamos enviando y por qué debería él publicarlo en su revista o por qué debería él enviarlo a revisión por pares. Básicamente hay tres aspectos fundamentales que debe tener una carta de presentación. El primero de ellos es que tiene que explicar cuál es la originalidad del trabajo. El segundo es qué aporta de nuevo a la disciplina. Y el tercero es la razón por la cual se escogió esa revista. Eh, Algunas cartas de presentación pueden incluir, por ejemplo, cuáles son los revisores, los pares, evaluadores que se prefiere o a los cuales preferimos que nuestro artículo sea enviado para evaluación. Algunas incluso llegan a tener cuáles pares evaluadores no queremos que revisen nuestro artículo, pero no siempre podemos incluirlo, eso depende de cada uno. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que la carta de presentación tiene un tono un poco más informal que la redacción científica porque lo que queremos hacer es persuadir al editor de que tenga en cuenta nuestro artículo para revisión por pares evaluadores y para publicación en su revista. Hay unas recomendaciones para escribir el cover letter, estas son algunas. Miremos por ejemplo la primera, dice el contenido no debe ser muy extenso, apenas debe tener 2 o 3 párrafos y es muy importante que incluyamos algunos datos de tipo formal. Siempre en las cartas de presentación debería tener el título del artículo, los autores, la extensión del artículo, el número de tablas y figuras. Y también tenemos que mencionar brevemente las premisas básicas del trabajo, es decir, de qué se trata nuestro trabajo de investigación y por qué esa revista, por qué es apropiado ese artículo para esa revista. También es importante que hagamos una declaración formal de qué se trata nuestra contribución original a la revista y que este artículo no ha sido enviado a otra revista científica en ese momento para, para, para revisión y para publicación. Quiero traerles un ejemplo de una carta de presentación que yo realicé para que podamos mirar cómo se ven esas recomendaciones reflejadas en una carta de presentación real. Esa es una carta de presentación que se envió a la revista Perspectives on Medical Education y les voy a dar un momento para que pausen el video y puedan leer el primer párrafo de esta carta. Si vemos en ese primer párrafo, lo que hago es básicamente decirle que quiero presentar una investigación original a su revista, que tiene este título, que tiene tantas palabras, tantas figuras y tantas referencias, cuáles son los coautores de este artículo y digamos hago algo distinto a lo que normalmente hago en mis cartas de presentación, es que le estoy explicando al editor que ese artículo hace parte de una investigación doctoral. Veamos el segundo y el tercer párrafo de esta carta. Les voy a dar otro minuto para que lo pausen y puedan leerlo. Si nos fijamos en el segundo párrafo, básicamente lo que estoy haciendo es explicarle al editor cuál es la contribución principal del artículo
y por qué creemos que esa contribución es relevante tanto desde una perspectiva teórica como práctica en el campo, en la disciplina, que en este caso es la educación médica. Y en el tercer párrafo lo que hacemos o lo que hago es explicarle al editor por qué este artículo podría ser de interés para los lectores de su revista y por qué creemos que este artículo es apropiado para ser publicado en esa revista en particular. Vamos a mirar el cierre de la carta de presentación. Les voy a dar otro minuto para que pausen el video y lo puedan leer. Básicamente lo que hacemos en el cierre pues, es hacer una declaración formal de que hemos leído las políticas de la revista y que creemos que nuestro artículo no viola ninguna de esas políticas. Agradecemos por la consideración de nuestro artículo y pues le explicamos que esperamos que sea apropiado para la publicación en su journal y se firma con los datos del autor principal, donde se incluyen la institución a la que está afiliada este artículo, la dirección, el teléfono, el fax y el correo electrónico donde pueden hacer la comunicación de la respuesta del editor. En un video más adelante vamos a mirar qué tipo de respuestas dan los editores cuando uno presenta un artículo con su carta de presentación y cómo podemos responder a esas respuestas de los editores. Por ahora vamos a enfocarnos primero a cómo vamos a decidir cómo escoger los autores y en qué orden deberían ir. Hay algunas consideraciones de acuerdo a unas directrices del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es el ICJME, por sus siglas en inglés, en el que da algunas recomendaciones de qué aspectos debemos tener en consideración cuando vamos a incluir los autores y los coautores y en qué orden deberían aparecer cuando uno presenta artículos en revistas médicas. Básicamente, una de las cosas que tenemos que decidir cuando estamos organizando quiénes van a quedar como autores del artículo es quién lo va a firmar. Sin embargo, básicamente todas las personas que han participado en la investigación deberían estar incluidas como autores en el artículo. Como ya mencionaba, el ICJME ha establecido unos requisitos de quién debería aparecer como autores en el artículo. Hay tres recomendaciones o tres requisitos. El primero de ellos es que el autor debe haber hecho una contribución sustancial a la concepción y el diseño del estudio, a la obtención de los datos y al análisis e interpretación de los mismos. O también podemos incluir un autor que haya escrito el borrador del artículo, lo haya revisado críticamente y haya realizado importantes aportes al contenido, o podemos incluir un autor que haya revisado y aprobado la versión final del trabajo. Es muy importante decidir quién aparece de primero, de segundo, tercero y de último, porque la posición del autor dentro del artículo sí tiene un significado de la contribución que ha hecho ese autor en esa investigación. Algunas revistas las revistas en algunas disciplinas no refleja esto, por ejemplo en matemáticas o en algunas otras disciplinas. El orden de los autores se establece por orden alfabético del apellido, o hay otras revistas que el último autor es el autor que ha hecho la mayor contribución, pero en el caso nuestro, de las disciplinas médicas, el primer autor es el que ha jugado, digamos que el papel más importante en la investigación y en la escritura del artículo, por ejemplo, al concebir el diseño del trabajo, planearlo, ejecutarlo y participar en sus distintas fases. Los segundos autores y los siguientes ya tienen un aporte variado, pero usualmente son los autores que ayudan a escribir el artículo o aportan comentarios sustanciales o ejecutan tareas especializadas como el análisis estadístico, por ejemplo. Y el último autor es el que se encarga de revisar críticamente el manuscrito y certificar que el artículo está listo para el envío. Algunas veces esta posición corresponde a los investigadores senior, pero pues eso depende de lo que digamos, de lo que uno haga un acuerdo. Eso sí es muy importante que antes de hacer la investigación incluso todos estén de acuerdo cuál va a ser la posición de cada autor al escribir el artículo, porque eso puede llegar a generar problemas al momento de escribirlo y de presentarlo a una revista. Básicamente eso es todo en este video. Más adelante vamos a revisar otros temas que vamos a abordar en el curso del Core básico. Muchas gracias.